Qué cosa, señor Delgado, qué días tan interesantes, tan intensos estamos viviendo, muy interesantes días. Obviamente lo que sucedió el día de hoy o este fin de semana con la aparición de un texto en una de las revistas culturales de México, dirigida por uno de los capos de la cultura en México, y una entrevista en otro de las revistas culturales de política. En realidad ya no son revistas culturales, sí traen una parte de contenido cultural, pero traen traen ensayo político sobre todo, ensayo sobre elecciones, las dos revistas, ya abandonaron, digamos, la parte cultural, que fue por lo que en teoría nacieron, para el debate de ideas más culturales, y se convirtieron en las nuevas revistas políticas, Álvaro, porque son también una sustitución de un mercado que se abrió, el de la revista como tal, política. Era un mercado muy fructífero en México, amplio, donde, digo, en México llegó a haber 5 o 6, te gustaron o no las revistas, pues, pero 5 o 6 revistas exitosas. De repente convivieron siempre con Mira, con Proceso, había pues una oferta, y luego de repente hubo un vacío, y yo creo que las dos revistas culturales ocupan ese lugar en este momento. Pero es muy interesante que aparece un ensayo y una entrevista al mismo tiempo en estas dos publicaciones de Ernesto Zedillo, con lo cual el mensaje es claro. Sí, yo personalmente le doy la bienvenida a Ernesto Zedillo a la actividad política en México. Y pienso que debemos tomarle la palabra, porque lo que viene una vez más a defender Ernesto Zedillo, pues a larga distancia, porque en México no vive desde hace décadas. Lo hace a través, como tú bien dices, Alejandro, de una entrevista con el equipo de Nexos que dirige Héctor Aguilar Camín, otro de los capos, y un ensayo que publica en la revista Letras Libres que dirige el capo Enrique Krause. Yo digo, hay que darle la bienvenida a la deliberación sobre el pasado que él defiende, y con él quienes piensan como él. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Xóchitl Gálvez. Al final de cuentas se trata de la defensa del paraíso perdido. El paraíso según ellos. Y digo que hay que tomarle la palabra, lo digo sin ironía, porque discutamos con seriedad, con responsabilidad, con absoluta apertura, lo que implicó ese periodo que defiende la derecha, que es Ernesto Zedillo. Hoy, quien emblematiza, quien personifica la derecha es Ernesto Zedillo, el proyecto alternativo al que está en el gobierno desde el 2018, primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum. Y el proyecto de Enrique Peña Nieto, de las reformas del Pacto por México, votadas por el PAN, por el PRI, por el Partido Verde, y que ahorita anda aquí junto con Morena, pero que reivindica también el gobierno de Felipe Calderón y su guerra, porque todos son defensores, incluyendo Zedillo, de la guerra de Calderón, que reivindica también a Vicente Fox y los privilegios que le dio, como todos los presidentes de este periodo, a las élites, y que naturalmente reivindica a Ernesto Zedillo. Yo digo que de una vez incorporen al elenco de defensores del paraíso perdido a Carlos Salinas. Puede darles una ayudadita más con sus mamotretos, con esos libros que puso a circular y que no servían ni para atrancar la puerta, pero reunido todo el elenco de los presidentes vivos, pueden darle potencia en el debate,
en la defensa de ese paraíso perdido y generar una opción que no han sido capaces de generar los que hoy están sirviendo como impulsores de la reaparición de Ernesto Zedillo. Con esa defensa que Zedillo hace, puede ser que haya mexicanos que digan, si es cierto, estamos en una dictadura, como dice el señor Zedillo. Él fue un presidente de la transición, el demócrata, el que permitió la alternancia. ¡Órale! Habrá quien se la crea. Nada más que la discusión debe ser completa. Completa. Sí. Y yo digo, me parece muy bien. Hablemos de la relación inclusive de estos capos de la cultura, de la política, que lo son también, pues fueron los que construyeron a Xóchitl Gálvez. Sí. Entonces, qué bueno. Bienvenido, Ernesto Zedillo. Véngase a vivir acá. Véngase a vivir acá. No, espérate, no es para tanto. Pues oye, no seas así. Pues como que bienvenido, véngase a vivir. No, va a venir de vez en cuando a asomarse y luego se regresa al paraíso. Allá en la universidad, ya sabes, parchecitos aquí, sus sacos con parches. No quieras todo. Ya con aparecer, es que también, usando una frase que te la aprendí a ti, apenas está el cesto para el garrero. O sea, no quieras que venga mucho tiempo porque pues tampoco es que dé demasiado, la verdad. ¿A quién se dirige Ernesto Zedillo cuando viene a hablar aquí a México sobre la construcción de una dictadura? ¿A quién se dirige? No se dirige al 80% que simpatiza con la presidenta de México, Álvaro. Porque cualquiera con 3 centímetros de frente, con 2 centímetros de frente, basta para decir, y yo escribo justamente sobre eso hoy. Sí, sí. Fíjate, hasta sobre eso. Yo digo hoy, oigan, pues qué mal la 4T que no sabe ni siquiera hacer una dictadura. O sea, no se aplica la 4T. Si es dictadura, pues pónganse a las pilas. ¿Cómo que los medios pueden decir lo que quieran? La gente puede decir lo que quiera. Pueden publicar el mismo día que yo. O sea, no se aplica la dictadura, hombre. Pues, ¿qué está pasando con la presidenta? Debería ser más aplicada. Si es dictadura, es dictadura. Pues, oye, claro, ya con ese artículo, el artículo ese que lo deje. Si ya va a ser dictadura, va a ser dictadura. Un artículo ahí con el que armaron un escándalo tremendo de que la dictadura no sé qué. Pues es ridículo, pues. O sea, yo les digo hoy, le llamo la dictadura imperfecta porque pues es casi vergonzoso. Yo les digo, fíjate, si me permiten, leo 2 párrafos. Dice, mi texto de hoy dice: si por alguna razón tuviera que ir a Estados Unidos y me detuvieran, como está sucediendo en estos días, encontrarán en mi celular mensajes contra Donald Trump y la verdad, hallarán diatribas casi contra todo mundo en mis redes sociales o en mis apps de mensajería, porque por lo regular digo lo que pienso, lo que se me pega la gana, porque vivo en un país libre, porque disfruto y ejerzo con gusto mis libertades y mis derechos, algo que no necesariamente pueden presumir los estadounidenses. Por eso cuando leí en días pasados en las redes y en la prensa que otra vez nos encaminamos hacia una dictadura, con ríos de textos que hablan de la iniciativa del Ejecutivo sobre telecomunicaciones, se me vino a la mente una sola palabra: bufones. Porque llevan muchos años diciendo que vamos hacia una dictadura y el 99% de los medios de México, desde Televisa y TV Azteca hasta el último portal, dedican todo su esfuerzo a denostar al gobierno de izquierda sin que nadie interrumpa su derecho a hacerlo. Bufones, porque no hay un solo caso de un periodista que haya sido despedido por ejercer su derecho a la libertad. Y porque nadie ha documentado un caso de un medio que haya sido reconvenido, como se hacía durante los gobiernos del PRIAN, desde la presidencia. Y luego lo que digo es, híjole,
hablaban de una dictadura a principios del siglo, de este siglo, es decir, los 2000. No, si llega López Obrador, la dictadura, Castro chavista va, Castro comunista chavista va a tomar México. Híjole, un cuarto de siglo después siguen hablando exactamente de la dictadura. Si tú te metes al texto de Ernesto Zedillo, Álvaro, están exactamente los mismos argumentos de Enrique Krause de hace 25 años. Si tú lees el ensayo de Enrique Krause, te encontrarás los argumentos de Héctor Aguilar Camín o te encontrarás los mismos argumentos de Roger Bartra, los mismos argumentos de que estamos encaminándonos hacia una dictadura. Sí, pero llevan ya 25 años. Mira, digo yo... No, exageras. 20. Mira, en 100 días, Álvaro, en 100 días, Trump se enfrenta, le mete mano a las universidades. No habla de las universidades como en algún momento el presidente López Obrador dijo, híjole, la UNAM cayó en manos de derechas. Uy, con eso, el escándalo. No. Un escándalo mayor. No puede ser. Tráiganme un cuchillo para ahorita mismo aquí derramar. Y lágrimas voy a derramar. O sea, el presidente López Obrador habla del tema de la UNAM y ya se retira. En 100 días, Trump les dice, cambian los estatutos, se acabaron las protestas, me entregan, ustedes rectores, me entregan a los que hayan protestado en contra de Israel, me los entregan. Y además evitan que entren progresistas a la universidad o les quito todo el dinero y háganle como quieran. En 100 días, ataca, empiezan las redadas en todo el país, expulsan. Los últimos dos fueron 2 niños que mandan creo que a Nicaragua. No es a El Salvador. A Honduras creo que los mandan. 2 niños estadounidenses. ¿Sabes por qué? Porque para desgracia de los 2 pobres inocentes niños estadounidenses, se apellidan como latinos y son morenos. Y los agarraron y los subieron a un avión junto con la mamá y vámonos, expulsados de su propio país. En 100 días, pues coronó a la oligarquía, al 1%, entró con ellos al Congreso, eran sus invitados. En 100 días, Donald Trump, es decir, cuando hay voluntad de ser dictadura, la hay, Álvaro, y se puede. Pero estos llevan 20 años reclamando, 23 años reclamando que México ya caminó hacia la dictadura. ¿Que no les da vergüenza? No, porque son sinvergüenzas, Sí, Alejandro. son sinvergüenzas. No pueden generar un nuevo argumento. No les da. ¿Sabes qué, Álvaro? El rescate de Ernesto Zedillo habla de su decrepitud. Piensan que como hace 25 años, la clase empresarial y los intelectuales abrazaban a Zedillo, el reformador, el padre de la democracia moderna. Así lo abrazaban. Hace 25 años, el mito de Ernesto Zedillo cayó en México y no se han dado cuenta. El mito de Ernesto Zedillo se desplomó hace mucho tiempo aquí en México. Pero ¿sabes quién no se ha dado cuenta? Los 2 principales capos de la cultura en México, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, le dan la portada y llevan a un decrépito a su portada. Híjole, mano, qué barbaridad. Dice Enrique Krause, para promocionar justamente lo que publica en la revista que él dirige, Ernesto Zedillo. Extraordinario testimonio del expresidente Ernesto Zedillo sobre el régimen actual en México. Es un honor publicarlo. A partir de mañana estará a la venta y disponible en el sitio de Letras Libres. Sí, y efectivamente el título del ensayo de Zedillo es México, de la democracia a la tiranía. Obviamente la democracia es él, Ernesto Zedillo. Lo que no dice Ernesto Zedillo en ninguna parte de lo que publica en
Letras Libres. Y lo que tampoco dice Ernesto Zedillo en la entrevista, parte de la cual publica Nexos, pues es lo que ha mantenido oculto él bajo la alfombra y los que son como él. Un gobierno asesino. Lo digo porque tengo elementos para decirlo. No puede haber un gobierno asesino o no puede haber matanzas del ejército y de paramilitares sin la orden del presidente de la República. Y Ernesto Zedillo fue el presidente que ordenó, por ejemplo, el asesinato a manos del ejército de 11 personas en el Charco, en una comunidad de Ayutla de los Libres en Guerrero, el 7 de junio de 1998. Ernesto Zedillo ordenó al ejército armar a los grupos paramilitares que acabaron con la vida de mujeres y de niños en Acteal, en Chiapas. Fue el mismo ejército de Ernesto Zedillo el que tramó otras atrocidades como en el Bosque, también en Chiapas. Toda la guerra de baja intensidad que ocurrió en Guerrero cuando su compadre Rubén Figueroa causó la matanza en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Es a Ernesto Zedillo al que se le debe los fraudes electorales que hubo, incluyendo el de Tabasco, que se peleó ahí con Madrazo, pero al final de cuentas él fue beneficiario de un despilfarro de 241 millones de pesos para el fraude de Roberto Madrazo y de él mismo en la presidencia. Y en Chiapas, con Eduardo Robledo, el único que sí renunció en febrero de 1995. Ernesto Zedillo construyó la democracia de la que habla en un pacto oligárquico cupular que es el PRIAN, que continuó con lo que hizo Carlos Salinas y que continuó con lo que hizo Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto. Eso es de lo que no habla Ernesto Zedillo y que sus anfitriones de Nexos y de Letras Libres, pues ¿cómo le van a cuestionar? ¿Cómo le van a preguntar? Porque defienden exactamente lo mismo, incluyendo el Instituto Federal Electoral, que efectivamente con la reforma del 1996 se hizo autónomo. Nada más que la integración fue PRIAN. O la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la integración fue PRIAN, defender a los oligarcas, los contrapesos. ¿Cuándo fue contrapeso del Ejecutivo el Poder Judicial? Nunca. Estaban a su servicio, por eso quitó a los anteriores y puso a los que él quiso. ¿Por qué no fue contrapeso? Digo, tuvo su época, por supuesto, el IFE, pero la lógica era el PRIAN. Si no, ¿qué pasó con los amigos de Fox y con el Pemex Gate? ¿Por qué no profundizaron en los recursos que venían del extranjero para Vicente Fox? Porque el presidente de la Comisión de Fiscalización, que era Alonso Lujambio, no profundizó. Si él era del PAN, él era de Calderón. Y como ese, tantas cosas. Yo por eso digo, hay que tomarle la palabra a Ernesto Zedillo y a sus contrapaches para discutir el paraíso perdido de la democracia que ya no existe más y hablar de la dictadura en la que no se permiten que se publiquen un ensayo de Ernesto Zedillo o se le entreviste o se le miente la madre. Tú decías, Alejandro, hace rato que hubo un momento en que había revistas políticas
Y qué bueno, sí, en efecto. Hablabas de la revista Siempre. Bueno, la revista Siempre ha generado escuela. La revista Siempre, que dirige a Beatriz Pajés, pues ya es modelo a seguir de Letras Libres y de Nexos. A mucha honra. Sí, no, Yo creo que sí. Son pedigrís que se salvan, Por supuesto. bendito Dios. De entre 1994 y el 2000, 349 militantes perredistas fueron asesinados por motivos políticos. Esto, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la creación de un marco jurídico que posibilita el marco de acción para dotar las estrategias represivas de cierto manto de legalidad. Es el informe sobre desaparición, sobre violencia política de Estado en México. Es un informe que hizo de 1929 hasta el 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El dato: 349 militantes perredistas asesinados por motivos políticos en distintas partes, muchos en Michoacán, muchos aquí, entre 1994 nada más y 2000, con Cedillo. 1995, julio 28, los 27 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra Sur fueron masacrados cuando se dirigían a un mitin que demandaba la localización de Gilberto Romero, desaparecido en Atoyac un mes antes, y a quien nunca se le encontró. La policía de Guerrero disparó contra los contingentes, asesinando a 17 campesinos y dejando 21 heridos en el vado conocido como Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez. ¿Hay algo de... ¿Se le pregunta de Aguas Blancas a Ernesto Zedillo en la entrevista? No. ¿Habla de eso en su ensayo? No. Diciembre 22, 1997, la matanza de Acteal. Fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, así como 4 aún no nacidos. Es decir, mataron a los niños en el vientre de sus madres, en una estrategia que el EZLN dijo que se trataba de una estrategia armada por Ernesto Zedillo de paramilitares para tratar de contener al ejército zapatista. ¿Cuántos asesinados? 45 indígenas tzotziles, así como 4 nonatos, madres embarazadas que fueron asesinadas de la manera más horrible. Iba a decir cómo las asesinaron. De la manera más horrible fueron asesinadas esas madres indígenas embarazadas. Junio 7, 1998, un grupo de campesinos indígenas realizaba una reunión de estudios dirigida por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, en la comunidad del Charco. Un cuerpo militar llega, rodea la escuela, tirotea la escuela, mueren. Se trata mueren 11, 5 resultan heridos. ¿Tenían armas? ¿Estaban armados? Sí, era una parte que sí, pero se habían rendido. Bueno, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no. Dice, aunque se trataba de civiles desarmados que se entregaron a los militares pacíficamente, fueron asesinados. Dice el informe de violencia política de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2000, febrero 6, presidente Ernesto Zedillo. Represión del movimiento estudiantil de 1999, la Policía Federal Preventiva entra a la UNAM para recuperarla, entre comillas, de estudiantes huelguistas. O sea, alguien le preguntó a Ernesto Zedillo, que tuvieron la oportunidad de tenerlo enfrente, que diera alguna explicación de esto, porque terminando su mandato, Zedillo agarró sus cosas y se largó del país. Terminando el mandato se fue de México. No duró nada aquí. A lo mejor pensaba que lo iban a detener, pero no. Llegó el mediocre de Vicente Fox y llegó además con arreglo. Claro que no iba a pasar absolutamente nada, pero él decidió hacer un silencio absoluto. ¿Se le preguntó de eso en la entrevista? No. ¿Lo escribe en su ensayo? ¿Lo explica? No. Tampoco explica cómo es que México se endeudó y entregó la factura del petróleo a Estados Unidos para contraer una deuda que seguimos pagando. ¿Explica algo Zedillo en su ensayo? No. Le preguntan sobre eso porque pues hay la oportunidad de las dos cosas, ¿no? Hay una entrevista publicada y un ensayo. ¿Le preguntan sobre eso? No.
es el gran cínico. Porque son muchos cínicos, pero es el gran cínico. Él sabe perfectamente lo que hizo y lo que no hizo. Ahora, al final del sexenio, Álvaro, Ernesto Zedillo era el gran demócrata. Así lo trataban en las élites, sobre todo empresariales, promovieron siempre la idea del gran demócrata. Un tipo, yo estaba entonces, no me acuerdo si estaba, en el cierre de Cedillo estaba yo saliendo de Reforma y entrando al periódico El Universal. Yo me acuerdo de la fama que tenía Zedillo, de demócrata. El doctor, ¿te acuerdas que le decía, todos le decían el doctor Zedillo para acá, y el doctor, y el doctor, y el doctor Zedillo, un desvergonzado? Pero ahora, el regreso es muy, muy padre. Habla de muchas cosas. Habla primero de la decadencia de la oposición. Habla de la decrepitud, sí, de quienes lo invitan, pero también de la decadencia de la oposición. ¿A quién más invitas? ¿Al borracho del yate ese? ¿Al corrupto, al corruptito, el otro que anda ahí también en Madrid? ¿O al corruptote que también anda ahí en Madrid? ¿A quién invitas? ¿Al bobo ese que vive en un rancho? ¿A quién invitas a que defienda un punto de vista en México? ¿A quién? De todos ellos, a nadie. Les da vergüenza a Xóchitl Gálvez, porque si fuera realmente el personaje que habían construido Xóchitl Gálvez, sería Xóchitl Gálvez la de la entrevista y sería Xóchitl Gálvez la del ensayo. Pero saben que no puede escribir ni una palabra, hombre. Xóchitl no te arma un párrafo. Eso querían impulsar. Eso impulsaban, eso le vendían a los mexicanos. Ahora se avergüenzan de ella. Porque si realmente hubieran tenido el candidato, la candidata espectacular que vendían, la portada no era Ernesto Zedillo. ¿Para qué traen un vejete decrépito que debe además un montón de cosas en México? Si realmente se respetaran a sí mismos, habrían invitado a su candidata Xóchitl Gálvez a una entrevista y también a un ensayo. No lo hacen, pues porque saben quién es. Alejandro, dije más bien una imprecisión cuando tú preguntaste al leer el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los crímenes en el gobierno de Ernesto Zedillo sobre el Charco. ¿Estaban armados? No. Justamente ese reportaje sobre el Charco lo publiqué yo en 2008, justamente tras la comisión de ese crimen. Yo todavía llegué a la escuela donde se celebró justamente la asamblea y donde fueron asesinados 11 personas y había dos manos, sangre contra la pared y balazos a un lado. Los ejecutaron. ¿Por qué digo que Ernesto Zedillo es responsable? Porque el ejército actúa en función de lo que le instruye el comandante supremo, que es el presidente de la República. Y eso es importante recordarlo, como recordar la matanza del vado de Aguas Blancas, el 28 de junio del 95. Y hay que recordar las demás matanzas. Por supuesto, yo digo, reitero, vamos a hablar, pero completo, de lo anterior y de lo actual. Vamos a efectivamente. O que le pregunten los que tienen chance, Álvaro. No lo van a hacer, Alejandro, porque son parte de lo mismo, porque es una iniciativa propagandística para tratar de armar algo hacia las elecciones del 2027. Que tú tienes razón, pues ¿a quién van a invitar? ¿A Xóchitl Gálvez? Ellos piensan, como pensaron el año pasado en septiembre, cuando también vino Zedillo, que tienen al demócrata que va a ser capaz de concitar un movimiento que se oponga a la destrucción de la Cuarta Transformación. Ellos creen eso. El año pasado vino Ernesto Zedillo a dar una conferencia en el Centro Banamex. Se diluyó.
al día siguiente. ¿Cómo va a pasar con esto, Alejandro? Aunque ellos creen tener hoy la opción de armar algo hacia el 2027, y yo digo, sí, ármenlo. Si es con Zedillo al frente de toda la decadencia, de toda la pudrición, de toda la pestilencia que desprenden, me parece bien. Va a ser por lo menos una opción que tengan los mexicanos ante lo que ellos dicen es una dictadura. Vamos a ver, en una de esas efectivamente hay quien les crea. Todavía ando buscando y no más no encuentro, salvo que estén en las cañerías. Pero es muy padre que el regreso de Zedillo, el regreso del gran cínico. O sea, habla de muchas cosas, habla de la decadencia, habla del... imagínense ustedes ir a rescatar a Zedillo. Cínicos ellos, o decadentes ellos, y cínico el otro. Y decadente también. Y también decadente. Pero, Álvaro, o sea, Zedillo es decadente hace 25 años. Sí, sí. O sea, tiene un cuarto de siglo que ya había sido declarado el decadente mayor. ¿Ahora se lo traen? ¿Qué creen que no tenemos memoria? Ellos se brincan 25 años, no se dan cuenta de qué pasó en 25 años. Porque piensan que ese es el Zedillo con el que cerró el sexenio, que lo traían, obviamente, los que más lo promovían eran los empresarios, y ¿saben por qué? Pues tampoco es un misterio. No. Digo, lo estamos pagando para que Zedillo tuviera esa popularidad entre los empresarios. Lo estamos pagando usted, yo, Álvaro, Luis, que está allá. Lo estamos pagando entre todos. Pues es FOBAPROA, claro. El empresario imbécil que no pudo sacar adelante su empresa, vámonos a la panza del FOBAPROA. El que se endeudó y lo agarró la deuda, órale, también, ese. El otro empresario, bueno, para nada, no, y a lo mejor hablo de Fox ahí, que tiene los ranchos más fregados de la región, vámonos también a la panza del FOBAPROA. Las botas Fox. Sí. Todo eso. Empresario mediocre. Rescatado por el FOBAPROA. Pues, ¿cómo no iban a estar los empresarios contentos? ¿Y por Zedillo, Alejandro? Por Zedillo. Por Zedillo, claro que Zedillo cerró con una No, hombre, yo recuerdo que era el doctor Zedillo, un demócrata. Un hombre tan querido, tan de verdad, viendo ya sabes, al cielo, ¿no? Al infinito. Sí. Un hombre tan... hasta guapo. Hombre, sí. Oh, y qué inteligente. Oh, inteligente, sí, por supuesto. Guapo, dicharachero, Álvaro, también. Tremendo. Pues claro, sí. Pues, digo, todos los demás pagándole para que el señor saliera guapo en la foto, pues sí, claro.